Hola radioelectrónicos, hoy voy a describir el funcionamiento de un sistema de control de tonos Baxandall. Para ello usaré el esquema de un preamplificador de una antigua marca de kits de montajes electrónicos que en su momento causó furor entre los aficionados por el buen sonido que entregaba a su salida, a pesar de tener una sencilla configuración y muy pocos componentes. Este tipo de control de tonos ofrece un llamativo realce de graves y agudos que no puede conseguirse con los clásicos circuitos pasivos que solo aplican una disminución de ciertas tonalidades pero no acentúan ninguna parte del espectro. He visto que existen algunos vídeos en español sobre este tema. Sin embargo, he decidido hacer este que estáis viendo con la idea de explicaros su funcionamiento de una manera sencilla y entendible por cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos de electrónica sin usar matemáticas ni expresiones técnicas complicadas. Comenzamos. Antes de empezar, tenéis que saber que el control de tonos Baxandall requiere de una realimentación negativa para funcionar correctamente. Como ya sabéis, la realimentación o retroalimentación negativa no es ni más ni menos que la acción de coger parte de la señal de salida de una etapa amplificadora y aplicarla de nuevo a su entrada para que se reste de la señal original. Aunque puede parecer un inconveniente, la verdad es que esto introduce mejoras importantes en la etapa amplificadora. Pero eso es otra historia. En este caso, lo que nos interesa saber es que la señal que hemos cogido de la salida la llevamos de vuelta para que rebaje o disminuya la señal existente en la entrada. Ahora veremos por qué se hace esto, no os preocupéis. Por último, deciros que existen varias versiones de este tipo de control de tonos, pero su funcionamiento básico es el mismo en todos ellos. Empezamos separando el control de tonos propiamente dicho del resto del circuito preamplificador. Así se verá de manera mucho más clara lo que quiero mostraros. También identificaré en esta parte del esquema cuál es la entrada de señal, la salida y el punto por donde se le aplica la realimentación negativa. A continuación analizaremos el camino que siguen los sonidos agudos, es decir, los de frecuencia más elevadas. Como personalmente me gusta la sencillez, hagamos el esquema más sencillo. Sabéis que para los sonidos de frecuencia alta, los condensadores se comportan como verdaderos cortocircuitos. Por lo tanto, vamos a sustituirlos por simples cables de conexión. Por supuesto, la capacidad de estos condensadores está muy bien calculada para que todo ocurra de la manera en que ocurre y que voy a explicar a continuación. Así las cosas, para estas altas frecuencias de audio, el potenciómetro P1 está completamente inhabilitado porque estos sonidos agudos pasan sin problema a través de los condensadores que cortocircuitan literalmente al potenciómetro. Por lo tanto, y de momento, podemos quitarlo de en medio para que no moleste nuestro análisis. Cambiemos ahora de posición el cursor del potenciómetro de control de los agudos P2 poniéndolo arriba del todo. Ahora es el potenciómetro P2 el que queda inhabilitado, ya que la señal de audio pasa directamente a la salida a través de R8. La retroalimentación reduce algo la señal a través de las resistencias R10, R9 y R7, pero esta reducción es mínima, ya que el valor de estas tres resistencias es relativamente elevado comparándolas con la R8 de solo 1K, por lo que la señal pasa fácilmente a través de esta última con muy pocas pérdidas. Hay que tener en cuenta que en los dos caminos por los que se introduce la realimentación, los valores resistivos suman un valor de 20K, es decir, 20 veces más elevado que el valor de R8. Por lo tanto, y como ya he dicho, los sonidos agudos pasan con muy poca oposición hacia la salida del circuito a través de esta última resistencia. En estas condiciones, la curva de respuesta que se obtiene sería la que ves en pantalla. Coloquemos ahora el cursor de P2 en la posición inferior.
Así, la unión de R9, R11 y la parte inferior de P2 quedan conectadas directamente a la salida. Por la rama compuesta por R8 y P2, prácticamente no pasa la señal debido a su alta resistencia, por lo que podemos eliminarla de la ecuación. La señal pasa ahora más fácilmente hacia la salida a través de R7 y R9. Sin embargo, la suma de estas dos resistencias no es baja y, para colmo, después de pasar a través de ellas, se le aplica a la señal una fuerte realimentación negativa a través de R11, que tiene un valor de solo 1K. Por lo tanto, los sonidos agudos quedan fuertemente atenuados. Ahora, la curva de respuesta del circuito sería otra muy distinta. Hemos visto el comportamiento del circuito para los agudos cuando el cursor del potenciómetro P2 está arriba, realzando estas frecuencias, y también cuando está abajo, atenuándolas. Si unimos las curvas de respuesta de ambas situaciones, obtenemos lo que ves en pantalla. Por tanto, es lógico suponer que cuando ponemos el cursor del potenciómetro en el centro, la curva de respuesta deberá tener un término medio, siendo prácticamente plana. Vamos ahora con los sonidos de frecuencia más baja, o sea, los graves. Con estas frecuencias, los condensadores hacen justo lo contrario que con los agudos, no las dejan pasar. Por lo tanto, los haremos desaparecer, ya que es como si no estuvieran ahí. La señal ya no puede pasar por R8 y P2 hacia la salida, tanto por la alta resistencia de estos componentes como por la fuerte realimentación que encuentran. Así que también borramos del mapa estos componentes. Ahora movemos el cursor del potenciómetro P1 a la parte superior. Observa cómo en esta situación la realimentación negativa es prácticamente nula, ya que se encuentra de bruces con P1 en serie con R10, cuya suma arroja valores resistivos bastante altos. Por lo tanto, y para mayor claridad aún, también podemos hacer desaparecer los componentes que intervienen en ella. Vemos entonces claramente que estas señales tienen el camino libre hacia la salida a través de R7 y R9, que aunque con valores resistivos medios, su efecto queda compensado por la falta de realimentación negativa, la cual es prácticamente inexistente. Por lo tanto, los sonidos graves pueden llegar a la salida con casi toda su amplitud. En estas condiciones, la curva de respuesta del circuito es la que puedes ver. A continuación, colocamos el cursor de P1 en la posición inferior. R9 queda así conectada a la parte baja del potenciómetro P1 junto con R10. Los sonidos graves tienen ahora que atravesar los elevados valores de la suma de R7 en serie con P1 y además reciben cierta realimentación negativa desde R10. Esto hace que queden fuertemente atenuados. En esta ocasión, la curva de respuesta del circuito no deja lugar a dudas. Como ocurre con las frecuencias altas, si unimos ambas curvas tendremos la imagen que ves. También aquí se impone la lógica y hay que concluir que cuando ponemos el cursor de P1 en el centro, la curva de respuesta es prácticamente plana. Por último, cuando ambos potenciómetros están en la parte superior, puede apreciarse en las curvas el realce de los tonos graves y agudos que introduce este control de tonos. Huelga decir que con los dos potenciómetros colocados en su posición media, la respuesta del sistema es casi completamente plana. El buen diseño de este tipo de circuitos, calculando y asignando a los componentes los valores correctos, es fundamental para que su funcionamiento sea el que esperamos. Doy por finalizado este vídeo, no sin antes pedir tu like si te ha gustado y recordarte que para no perderte ninguno de mis trabajos puedes suscribirte y YouTube te avisará cuando publique uno nuevo.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta otra ocasión, radioelectrónico.